ti, para toda nuestra audiencia. Buen martes. Yo creo que estamos entrando a un momento en donde, una vez más, la crisis más profunda, tenemos muchísimas, de las que ha conocido todo ese conglomerado que llamamos el régimen del PRI, y en donde básicamente es una más, quizá, porque hoy está, hay que recordar muy breve que la propuesta, el gran acuerdo que propuso en su primera ocasión en la formación de todo ese enorme caudal que fue el régimen político mexicano, la de don Pablo González Casanova, la democracia en México, pintó muy bien ese gran acuerdo a partir del cual todas las facciones, grupos, caudillos lograron un factor de unidad, y después se conformaron el partido de los partidos regionales, así como lo puso muy bien don Pablo, allí mismo en la democracia en México. Y ahora lo que tenemos enfrente es un proceso en donde la fuerza de la única escuela política que hemos producido, digamos, del siglo XX a nuestros días, es la que se ha estado expresando de una manera mucho más contundente, notable, entre la disputa que hay, me parece, entre el presidente López Obrador y también la dirigencia del PRI. Creo que si podemos verlo en 12 tonos y maneras, podemos más o menos imaginar cuáles pueden ser esos dos escenarios, qué es lo que ganaría y qué es lo que perdería todo ese caudal que conocemos como Morena, si quitan o si permanece el dirigente nacional del PRI en su puesto. Digamos que lo que perdería es justamente que los bonos del PRI comenzarían a subir si, por ejemplo, no solamente permanece el presidente del PRI en su lugar, sino que además logra una forma de alianza con el equipo mexiquense del exmandatario Enrique Peña Nieto, y entonces retienen la plaza, ganan el Estado de México, y entonces sí sería, digamos, un equipo un poco más o mucho más robusto de cara a lo que viene, que sería el punto principal, porque el 24 que acaba, que tendrá un factor de poder muy interesante si logra el priismo y además toda la alianza Va por México retener esa entidad y sus 13 millones de votos. Y del otro lado podemos también ver que además hay que considerar que la Ciudad de México también es un punto muy importante para Va por México, que ha tenido un poquito más de la mitad de esa victoria desde el 2021, cuando ganaron un poco más de la mitad de las alcaldías capitalinas. Y también hay que preguntarnos el escenario de que perdería, digamos, la Alianza por México, o en otras palabras, que ganaría Morena si logran quitarle su lugar al dirigente nacional del PRI, que son muchísimas cosas. En principio, lograría quitar, número uno, a alguien que sea, digamos, pues tan hostil, y poner a alguien más cercano a la causa del oposicionalismo, sobre todo porque le permitió, número dos, dinamitar, digamos, la alianza Va por México, destruirla desde la parte más importante de sus aliados. Esos 16 o 17 puntos que tenga o que pueda tener el PRI hoy día serán muy importantes, y destruir esa alianza creo que también será muy importante como escenario para Morena. Pero además también, número 3, pondría, por ejemplo, mucho más cerca al PRI de un escenario en el cual se sientan mucho más identificados, por lo menos en ideología, vamos a decir, con el oposicionalismo. Pues hay que recordar que simplemente todo ese margen de retórica de la idea del nacionalismo pues está mucho más cercana para, digamos, muchos priistas con lo que la retórica maneja en ese sentido Morena. Así que también sería un punto muy importante. Número 4, me parece que estaría también con un dirigente mucho más a modo, poniendo la idea de que con reformas constitucionales electorales puedan ponerle punto final a toda esa arquitectura constitucional en materia electoral, por ejemplo, quitando lo que hoy conocemos como el INE, como el Tribunal Electoral. Y me parece que sería entonces sí la idea final de lo que conocemos, que le llamó muy bien el profesor John King. Su título de ese libro dice todo: pasaríamos de la vida a la muerte de la democracia, con el factor que también nos ha señalado de que tendríamos una sociedad apática, como más o menos la hemos visto estos días
y estos meses y años que han corrido del 2018 para acá. Entonces sería, digamos, un propósito muy importante todo lo que lograría Morena solamente quitando una sola pieza de ese entramado que hoy guarda en esa sola silla, para que más o menos imaginemos y podamos dilucidar la fuerza y el poder que tiene, aún con todo ese momento tan crítico que está hoy desarrollando en su historia reciente el régimen del PRI, que por tanto podemos imaginarnos que se trata más allá de una pieza, más allá de una persona, se trata justamente de la historia, pero también sobre todo de la evolución. Hay algunos que han llamado involución, pero no, nos lo ha recordado muy bien Augusto Monterroso cuando despertó, allí estaba todavía el dinosaurio, porque es justamente la tradición de nuestra cultura política la que hemos tenido antes y ahora, y de la que no podemos escapar. Al final me parece, Marcos, que estamos no ante la disputa por la nación, sino ante todo entre los dos mandatarios y el expresidente por la disputa, pero una disputa por la silla del águila, Marcos.